El siguiente bloque de herramientas lo vamos a dividir en 4 lecciones. En esta primera lección vamos a ver la herramienta pincel y en lecciones posteriores veremos la herramienta lápiz, la herramienta sustitución de color y la herramienta pincel mezclador. Lo de siempre, atajo, letra B, Shift B para cambiar de una herramienta a la otra. Vamos a ver primero cómo funciona la herramienta pincel. Para ello vamos a abrir un documento nuevo, archivo nuevo, y dentro de los predefinidos nos vamos a ir, por ejemplo, a un formato de película y vídeo. Tamaño tiene que ser siempre en formato PAL, porque estamos en Europa, o en formato HDV o HD. Si estuviéramos en Estados Unidos, elegiríamos cualquiera de estos. Nosotros nos vamos a ir a un formato PAL de 1DV, de 720 píxeles por 576 píxeles, a una resolución de 72. El color RGB lo vamos a poner como si hiciéramos una cartela, por ejemplo, para televisión, y el contenido de fondo lo podemos poner o bien en transparente o bien en blanco con el color de fondo o elegimos otro. Nosotros lo vamos a poner en fondo transparente. Le decimos OK. Me avisa que la proporción de píxeles no es correcta, esto lo veremos. Dejamos el OK y me va a abrir mi documento nuevo. ¿Cómo funciona la herramienta pincel? Hasta ahora hemos visto un montón de herramientas que lo que hacen es, con un tamaño de pincel, y van pintando. Esto es exactamente lo mismo. Primero, ¿qué tengo que decirle? ¿A qué tamaño quiero mi pincel? Botón derecho sobre la imagen o nos venimos aquí al menú, botón derecho y le digo, quiero que sea un poco más grande, 68. Con el círculo nos hacemos una idea del tamaño que va a tener el pincel. Muy grande, muy pequeño, minúsculo, casi no se ve. Vamos a decirle un tamaño intermedio para verlo bien. Dureza, lo puedo poner muy difuminado o muy poco difuminado. Si veis, si lo pongo en muy difuminado, la dureza está al 0. Si lo pongo en muy poco difuminado, la dureza va a estar al 100. Aquí hay una serie de pinceles, enseguida los vamos a ver. De momento vamos a ver cómo pintan estos de aquí. ¿Esto qué hace? Es la dirección que va a tomar el pincel. Por defecto aparece este dibujo, pero yo puedo modificar la dirección de mi pincel. Esto tendrá más sentido cuando mi pincel no sea redondo. De momento lo dejamos ahí. ¿En qué color va a pintar? En el color que yo tenga en este momento, en el color de frente. Si pinto, recordar que hemos puesto un pincel nada difuminado, esto es lo que va a suceder. Si por el contrario pongo el mismo pincel, pero dureza 0, no he cambiado nada más que la dureza, si hago el mismo dibujo, ahora mi pincel es mucho más difuminado. ¿Por qué es más estrecho? Simplemente porque esa dureza, ese difuminado, me lo coge de parte del trazo, es decir, mi trazo va a estar al 100% de opacidad en la zona central y toda la parte que es de la esquina me lo difumina. Esto es muy importante que lo hagáis sobre un fondo transparente. ¿Por qué? Porque si yo pongo una capa nueva, le digo OK, la pinto por ejemplo de verde y ahora hago un trazo blanco, con estas flechas de aquí puedo cambiar el orden de los colores y si pincho aquí lo reseteo de negro a blanco, vamos a poner un pincel blanco. Si yo ahora cojo el pincel y pinto, aquí me va a quedar muy bien. Vamos a pintar otra vez, pero con dureza 100%. Aquí también. Pero, ¿qué pasa si yo ahora quiero eliminar el fondo y dejar solamente el pincel? Pues que yo me voy a ir, por ejemplo, a la varita mágica, cuando pinte, y borre, ¿vale? He hecho una selección del color verde y lo voy a borrar. ¿Qué va a pasar? Que me van a quedar restos de esa zona verde. ¿Por qué? Porque lo tenía todo en la misma capa. Si vuelvo atrás, comando Alt Z y quito el ojo a esta capa y dejo visible la primera que yo he hecho. A la hora de seleccionar, ahora sí que me lo va a hacer bien. Esta no me lo va a hacer perfecto, pero veis, va a coger más información, de manera que sí que podría aislar esta selección y pegarlo en otro sitio. ¿Por qué? Porque no tiene un fondo que vaya a la par. Estos serían los dos pinceles estándar. Voy a borrar todo o, como ya sabéis, volvemos atrás. En este caso no me deja volver atrás, con lo cual lo que voy a hacer es irme a la historia al inicio. Más pinceles. Acordaros, letra B, voy a apretar, ¿ve? Estos de aquí lo que me permiten es pintar. Ya no es tanto un pincel, sino que es una manera de dibujar. Voy a poner un color distinto para que lo veamos bien. ¿Veis?
lo que estoy haciendo son trazos como si estuviera dibujando sobre papel, por ejemplo, con un pincel. Si cojo otro de estos, son simplemente pinceles más manuales, como si yo estuviera dibujando en papel. Vamos a ver unos cuantos más, por ejemplo este. ¿Veis? Tienen todos maneras distintas de dibujar. A todos se les puede dar un tamaño distinto, pero básicamente lo que hacen es, se llaman pinceles de cerdas y lo que hace es darte una especie de pincel. Estos serían estos de aquí y estos de aquí. Este lo que me hace es pintar muy difuminado. Voy a seleccionar todo, comando A y lo borro y sigo, ¿veis? Un pincel muy difuminado. Ahora sí que me interesa ver la dirección del pincel. Yo tengo aquí este trazo hecho con esta forma de pincel. Si entro en las propiedades del pincel que están aquí dentro, desde aquí lo que voy a hacer es cambiar la forma. Recordar, esta es la forma actual. Yo ahora puedo encoger este pincel y entonces mi pincel va a ser mucho más largo. Puedo cambiarle la dirección, puedo voltearlo, voltear la X y me va cambiando de dirección. Si yo ahora pinto, ¿veis? Me hace un dibujo completamente distinto. Voy a volver a cambiarlo. Aquí hay un montón de opciones que en el vídeo no vamos a ver porque nos llevaría mucho tiempo. Simplemente esto es ir mirando lo que hace cada uno. Vamos probando, vamos pintando y vamos viendo las diferentes opciones. Aquí tenemos todos los pinceles que me aparecen en esta ventana de arriba y desde aquí podría modificar todas las opciones, pero un detalle importante, recordar sobre todo, una vez que hayamos acabado de modificar las opciones, volver a restaurarlo como estaba en origen, porque si no, los pinceles es posible que no os hagan lo que queráis en un momento determinado. ¿Cómo se restaura? Venimos a esta opción y le decimos restaurar pinceles. Por ejemplo, vamos a coger este que tiene hierba y vamos a ver cómo funciona. Lo primero, igual, comando A para seleccionar, borramos todo con la tecla de retroceso y ahora si quiero pintar con forma de hierba, lo que tendría que hacer es, ¿veis? Pincho y no suelto y voy arrastrando. Ahí va esto un poquito más a la derecha. Ahora vuelvo a pintar en la dirección contraria y lo que voy haciendo es, también puedo pinchar y soltar, eso ya a gustos. Puedo cambiar el color, vamos a poner hierba verde. Vamos pintando y me voy haciendo un estupendo campo de flores. Vamos a poner verde más oscuro. Cuantos más tonalidades de color tengamos, mejor. Tampoco pongamos demasiadas. Por ejemplo, ahora mismo está negro y verde y no acaba de quedar del todo bien. Sería mejor elegir 2 tonalidades de verde y utilizar simplemente esas 2. Lo vemos, comando A, suprimo todo, elijo el primer verde, ahí tenemos. Y ahora cojo un verde un poquito más claro y vuelvo a pintar, ¿veis? Esto queda mejor que no empezar a poner muchos colores sin sentido. Tendría muchas más opciones, que esas prefiero que las vayáis viendo vosotros. Pongo, por ejemplo, este, que lo que me hace es arbolitos. No todas funcionan como a vosotros os gustaría. Es importante saber que cada pincel tiene sus propias opciones. Hay algunos que son demasiado difuminados y que luego no se pueden modificar. Pero, repito, viendo cómo funcionan todas estas opciones, podemos intentar indagar un poco en la forma que nos va a dar. ¿Veis? Aquí tenemos hojas. Estas hojas, por ejemplo, si venimos aquí a los pinceles, vamos a ver que dentro de la dinámica de forma yo le puedo decir pues, que sean más grandes, más pequeñas. ¿Veis? Aquí, fijaros en el dibujo de abajo, lo que estoy haciendo es un diámetro mínimo, un diámetro máximo, cuánto cambian según las vamos volteando, vamos a voltear también en la Y, las proyecciones, es decir, esto, repito, es simplemente ir probando y sobre todo, como hemos dicho antes, al final del todo, restauramos, perdón, desde aquí, ¿no? Desde los ajustes, restaurar pinceles. Le decimos, ¿desea reemplazar los pinceles actuales por los pinceles por defecto? Sí. En este caso, si tuviéramos más pinceles que hubiéramos cargado, entonces le diríamos que añadir. Ahora lo vamos a ver. Estos pinceles los podemos descargar y cuando descargamos un pincel, lo único que tenemos que hacer es venir a los ajustes preestablecidos de pinceles
y aquí le diríamos cargar pinceles. Lo vamos a ver también de otra manera. Venimos a las opciones aquí del pincel, rueda dentada, cargar pinceles. Localizo mi carpeta de pinceles, donde yo tenga esos pinceles descargados, y simplemente le digo cargar y me preguntará, ¿qué hacemos con estos pinceles? ¿Cambiamos todos los que hay y ponemos únicamente los nuevos o añadimos estos nuevos al listado que ya tengo? Eso ya depende de vosotros. Vamos a cargar un pincel de los que ya existen en la biblioteca para que veáis cómo funcionan. Aquí tenemos un montón de pinceles que no están en esta ventana, pero que sí que están dentro del programa. Vamos a coger alguno, por ejemplo, pinceles naturales 2, pincho. Y ahora es lo que me pregunta, ¿desea sustituir los pinceles actuales por los pinceles naturales 2? No, yo lo que quiero es añadirlos. Entonces, este número 100 es el último que yo tengo actualmente, lo que le voy a decir es añadir. Y ahora, a partir de este número 100, me va a colocar todos esos pinceles nuevos. Vamos a ver cómo son. ¿Veis? Simplemente hay muchísimos pinceles, hay unos gratuitos, hay otros que no lo son, hay de todo tipo, pero, repito, acordaros que se cargan desde aquí los que vienen por defecto en el programa, cargamos pinceles que hayamos descargado previamente en internet o que no hayamos comprado en alguna página web y que si lo quiero guardar tendría que venir aquí. ¿Para qué serviría esto? Para abrir nuestros pinceles en otro ordenador, por ejemplo. Borramos todo, vemos las últimas opciones, que son las que tenemos aquí arriba del pincel. Como siempre son las mismas, tenemos una opacidad y tenemos un flujo, y tenemos lo que ya hemos dicho, que es la dureza de nuestro pincel. Vamos a ver por último el espaciado del pincel. Este se encuentra aquí, en esta ventana, dentro de formas de la punta del pincel, es decir, la primera opción que aparece de todas. Si yo cojo un pincel, este primero por ejemplo, y pinto, yo pinto una línea, pero si aquí le he dicho que el espaciado sea mayor, fijaros que lo que me está haciendo es una serie de puntos todos seguidos. ¿Para qué serviría esto? Para hacer líneas discontinuas, no solo con este tipo de pincel, sino con cualquier tipo de pincel. Ojo, esto es importante que luego lo restauréis, lo que digo siempre. Si luego vais a pintar con un pincel de este tipo y de repente os empieza a hacer cosas raras, recordad que probablemente sea porque habéis estado tocando estas opciones. Vamos a coger un pincel duro, lo vamos a espaciar y vais a ver que ahora puedo hacer un gusano perfecto sin tener que hacer todos los circulitos uno a uno que me costaría muchísimo tiempo y esfuerzo. Separo un poco más. Hay muchas posibilidades en estas herramientas, pero hay que dedicarle tiempo para investigar. Restauro los pinceles, ¿ok? ¿Veis? Ahora el espaciado ha vuelto a ser como estaba en origen y ya lo tenemos listo. Comando A para seleccionar, botón de retroceso para borrar. Vamos a ver un par de detalles más del pincel. Lo primero es un atajo especial. Ya sabemos que si yo le doy al botón derecho me aparecen las opciones de tamaño y las opciones de dureza y aquí abajo tenemos los tipos de pincel, pero si yo quiero perder menos tiempo hay un atajo que es muy bueno, que es Control y Alt, pincho y arrastro hacia la derecha y estoy cambiando el tamaño de mi pincel. Giro hacia la izquierda y ahora si voy hacia arriba o hacia abajo, lo que estoy haciendo es cambiar la dureza de mi pincel. Es decir, lo repito. Control, Alt, ratón hacia la derecha, lo muevo físicamente hacia la derecha, o sea, en la horizontal, y lo que me está haciendo es cambiar el tamaño del pincel. Si mi ratón lo pincho, lo muevo hacia arriba o hacia abajo, lo que está cambiando es la dureza. Si por contra tengo tablero, el atajo es el mismo, Control y Alt, y lo que hago es muevo el lápiz de mi Wacom hacia la derecha, cambia el tamaño. Si muevo el lápiz de la Wacom hacia arriba o hacia abajo, cambia la dureza. Esto es muy cómodo, es mucho más rápido que ir botón derecho y seleccionar aquí un tamaño, sobre todo porque es más intuitivo. Un par de cosas más. Yo puedo crear mis propios pinceles. Vamos a suponer que tengo este tamaño de pincel y que he escrito mi nombre. Vamos a coger un pincel con dureza 100, más pequeño, y vamos a suponer que yo quiero guardarme esto como pincel, porque lo quiero poner a todas las fotografías.
Lo que hago es lo siguiente, escribo con el pincel o con la herramienta que yo quiera, por ejemplo, mi nombre, hago una selección alrededor de la zona que quiero guardar y ahora me vengo a Edición, Definir valor de pincel. Le doy un nombre, en este caso le voy a poner el mismo nombre y le digo OK. Vamos a borrarlo, ahora ya no nos sirve de nada. Simplemente no hace falta comando A porque ya lo tengo seleccionado, le doy al botón de retroceso y eso sí, comando D para deseleccionar. Cuando yo ahora me vaya a mis opciones del pincel, en esta ventana, abajo del todo, me va a aparecer un nuevo pincel, que es el que yo he creado, ¿veis? Ahora, aquí tengo un pincel normal, aquí tengo el mío. Simplemente me vengo aquí abajo, por ejemplo, pincho y ahí tengo mi pincel. Ojo, dependiendo de cómo lo haya hecho, tendré que pinchar varias veces hasta que lo tenga al 100% de opacidad. Esto, si usáis tablero, es más difícil. Yo ahora mismo acabo de utilizar un ratón, ahora mismo acabo de cambiar a un lápiz Wacom. Si pincho y pincho, bueno, en este caso vale, mi pulso ha sido bueno, pero es posible que os baile y entonces lo que hagáis es esto que acabo de hacer yo. ¿Vale? Pero bueno, esto viene muy bien pues para hacer copyrights propios, para hacer dibujos que no tengo predeterminado en un pincel. Es decir, imaginaros que dibujo un árbol estupendo y luego quiero duplicar ese árbol varias veces. Me hago mi primer árbol, lo selecciono, me vengo a Edición, Definir valor de pincel y una vez que lo cree me aparecerá en esta parte de aquí. Un detalle más, el pincel, vamos a primero borrar esto, comando A y botón de retroceso para deshacer, vuelvo a un pincel estándar porque no me gusta tener este como predefinido. Decir que la herramienta pincel no sirve únicamente para pintar, sirve para un montón de herramientas que utilizan la forma del pincel para dibujar. Ejemplo, el tampón de clonar funciona con la herramienta pincel. La herramienta pincel corrector también funciona con la herramienta pincel. La herramienta parche no. La herramienta detección de movimiento tampoco, ¿vale? Hay varias herramientas que solo veréis porque aquí arriba os aparecerá este dibujito. El borrador normal funciona con la herramienta pincel. El borrador de fondos también y el borrador mágico no. Aquí tengo otras que las veremos también, pero por ejemplo, pues para que lo veáis, la herramienta esponja también utiliza este valor. Es decir, todas aquellas herramientas que utilicen el valor pincel para dibujar aparecerán aquí arriba. Y por último, sí que me gustaría ver cuál es la diferencia a la hora de pintar con la opacidad y el flujo. Si yo cojo un pincel normal y corriente, el primero, dureza 0%, y pinto 100% de opacidad, 100% de flujo, esto es lo que sucede. Si yo, sin embargo, bajo la opacidad a un 18%, lo que estoy haciendo es pintar a un 18% de opacidad hasta que yo suelte mi ratón. Veis que por mucho que yo pase, esa opacidad sigue siempre siendo la misma. Voy a cambiar, voy a ponerla bastante más alta, pinto, y hasta que yo no suelte el ratón, esa opacidad la voy a tener al 67%. En cuanto suelto el ratón, vuelvo a pintar otro 67%. Y lo mismo, hasta que yo no suelte el ratón, voy a seguir pintando de manera uniforme. Suelto, vuelvo a pintar, cada vez voy haciendo más oscuro mi dibujo. Esto sería la opacidad. Por el contrario, vamos a poner la opacidad al 100% y vamos a bajar el flujo. Vamos a ponerlo a un 23%. Yo ahora pinto y me está pintando un 23%. Ahora bien, no estoy soltando el ratón. Si vuelvo a pasar por encima de mi propio dibujo, aún sin soltar el ratón, vuelvo a pintar a un 23%. Cada vez que paso por encima de mi dibujo, estoy repintando a ese porcentaje. Yo no estoy soltando en ningún momento. Sin embargo, cuando paso por encima, cada vez voy pintando más. Es decir, no es un dibujo uniforme. Es algo que yo voy haciendo según pinte encima de lo ya pintado. Estoy creando más opacidad, es decir, más flujo. Lo que estoy pintando es cada vez que yo paso por el mismo dibujo, un flujo del 23%, pero en cuanto vuelvo a pasar por encima, se pinta otro 23%. Esta es la diferencia básica entre flujo y opacidad. Es importante que lo entendáis para trabajar con los pinceles de la manera correcta. De momento, esto es todo lo que vamos a ver con el pincel. En la próxima lección veremos el lápiz.